Hola, muy buenas tardes. Rezamos un ratito juntos en este día miércoles de la octava de Pascua. Leemos un pasaje que está en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Otra aparición de Jesús que nos traen los evangelios en estos días, en este caso Lucas, quizás la que trae más claves o elementos que nos pueden facilitar a nosotros hoy el encuentro con Jesús resucitado. Los dos discípulos pasan del desencanto y la tristeza a un entusiasmo enorme, y el encuentro primero que se empieza como a realizar, que les hace decir después: ¿no ardía acaso nuestro corazón?, es el encuentro con la palabra de Dios, con las Escrituras. Jesús les va explicando cómo las Escrituras hablaban de Él y cómo el Mesías tenía que padecer para entrar en la gloria. La palabra de Dios a la que nosotros nos acercamos con mucha frecuencia, intentando también encontrar en ella vestigios, signos de la presencia de Jesús, incluso en el Antiguo Testamento, como anuncios, anticipos en Moisés, en los profetas. Una búsqueda que hacemos seguramente siempre inspirados por Dios, buscando que el Espíritu Santo nos vaya mostrando estas realidades, donde la palabra revela, nos hace conocer un poquito más a Jesús. El segundo momento, que es el que uno puede decir es el más importante probablemente en el relato, es aquel en el cual finalmente los discípulos ven que se les abre sus ojos, descubren la presencia de Jesús, es en la Eucaristía. Están sentados a la mesa con Él, Jesús toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y se los da. Es fácil reconocer en este gesto de Jesús aquel que compartieron los discípulos en la última cena, aquel que compartimos nosotros en cada Eucaristía. Ese es el momento privilegiado, uno diría, de encuentro con Jesús, y la primera comunidad lo descubre de esta manera. De hecho, vamos a ver que Lucas
muchas veces en su segundo libro, en los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta que los discípulos, los creyentes, etcétera, se reunían a partir el pan. Así es la expresión que usa él. Se reúnen en las casas a partir el pan. Signo y realidad de la presencia de Jesús que se quiere quedar como alimento con nosotros. Y el último momento, que es muy importante también, es la necesidad que tienen los discípulos de encontrarse otra vez con la comunidad. Es curioso que no quisieron que Jesús siguiera caminando porque se hacía de noche, pero ellos, en cuanto reconocen a Jesús y se les desaparece, deciden volver inmediatamente. Vuelven a encontrarse con la comunidad y allí comparten. Primero les comparten a ellos que Jesús está resucitado y se le apareció a Simón, y después ellos comparten su propia experiencia del encuentro con Jesús y el reconocimiento que pueden hacer ellos de Jesús cuando parte el pan. Tres realidades que, como digo, parece unas apariciones donde está lo más importante y casi todo lo importante en función de facilitar nuestro encuentro con Jesús. Buscamos a Jesús en su palabra cada vez que compartimos un ratito de oración, cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que escuchamos la proclamación de su palabra en nuestras celebraciones. Buscamos la presencia de Jesús en la Eucaristía, que la Iglesia ha llamado desde hace mucho tiempo fuente y culmen de la vida cristiana. Esto es como inevitable, uno podría decir, en la vida de fe no puede faltar la Eucaristía como alimento en el crecimiento de la fe y como espacio privilegiado de encuentro con Jesús, realmente presente en la apariencia del pan y del vino. Y también tenemos la suerte de poder compartir a través de distintas actividades, encuentros, etcétera, compartir en comunidad el encuentro, las experiencias de cada uno de nosotros, y no solo compartir, uno diría, entre los discípulos, sino a través especialmente de la catequesis, pero de muchos otros modos también, compartir con otros, lo que hace a los discípulos reconocer a Jesús, lo que los hace buscar, entender su palabra y reunirse para compartir, es también lo que los impulsa después a ser misioneros, a llevar este anuncio a todas partes, como lo sabemos por los relatos también de Lucas en los Hechos de los Apóstoles y por la historia de la Iglesia, donde todos los discípulos de una manera u otra sentimos la necesidad, iba a decir la obligación, pero no es así, o es una obligación que nace de adentro, ¿no? La necesidad de compartir la riqueza de la fe, de llevar a otros al conocimiento de Jesús por los mismos medios, la palabra, la Eucaristía y en general los sacramentos y el encuentro comunitario. Pidamos a Jesús que podamos utilizar muchas veces estos medios, que nuestra búsqueda de encuentro con Él esté siempre alimentada por su palabra, alimentada por la Eucaristía y alimentada también por la comunidad. Es curioso que esta última parte, la de la comunidad, no siempre es tan valorada o reconocida, incluso por hombres y mujeres que tienen mucha fe, pero a veces les falta la experiencia del compartir las cosas de Dios y las cosas de la vida iluminadas por la presencia de Jesús, compartirlas en comunidad. Que el Señor nos regale esta gracia de buscarlo siempre, nos regale también la voluntad de compartir entre nosotros y de compartir con otros como comunidad, ser luz en el mundo, ser testigos de este Jesús que está vivo porque lo hemos experimentado y podemos hablar de Él. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.